Antes, los y las estudiantes de Teoría y Método de Trabajo Social 1, que en este curso es que se enmarca esta actividad y también todas las personas que están eh, participando por medio de las diferentes plataformas. El día de hoy tenemos la participación de Ramiro Dulcich, quien les haré la presentación de él, pero bueno, esta actividad primeramente, conjunto con la profesora Rebeca, hemos estado organizando como les comentaba, en el marco del curso de Teoría y Métodos de Trabajo Social 1, con el fin de incentivar el debate, la reflexión, el diálogo, a partir del intercambio entre las personas estudiantes y colegas latinoamericanos, en este caso con Ramiro, que contamos con su participación. Ramiro, él es licenciado en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. También tiene un doctorado en Servicio Social en la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil. Es actualmente docente de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Tiene un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro también. Fue coordinador de las relaciones internacionales de la Asociación Brasileira de Enseñanza y Investigación en Servicio Social, la ABEPS, del 2019 a 2022. Coordinador del Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, a la AIDS, del 2023 al 2025, actualmente está. Y entre sus últimas publicaciones tiene el texto Trabajo Social en tiempos de barbarie, dilemas y desafíos del proyecto profesional crítico en la contemporaneidad, del 2018, y la internacionalización del trabajo social en Brasil. Bueno, para nosotros es un gusto contar con la participación de Ramiro, que haya podido sacar un tiempo de su agenda para poder compartir el día de hoy con nosotras, em, por toda la experiencia que él tiene, trayectoria en investigación, en diferentes temas de trabajo social. Y bueno, para esta actividad vamos a tener primeramente la intervención de Ramiro, y posteriormente abriremos un espacio de comentarios, preguntas, abrir un poco el diálogo con las estudiantes que están acá presentes en el curso, en la sala de Zoom del curso. Y también las personas que nos acompañan en la página YouTube y Facebook pueden escribirlas por esos medios y se las haremos llegar a Ramiro también en el momento de las preguntas y consultas. Le paso la palabra a la profesora Rebeca también para que ella pueda compartirnos en esta bienvenida. Muchísimas gracias, María Ángel. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida, Ramiro, por la participación, a las personas que el día de hoy nos acompañan en la transmisión en vivo y acá en el foro. A la profesora Yesenia, quien también imparte este curso. Es un placer también contar con ella. La colaboración de la Unidad de Divulgación de la Escuela de Trabajo Social, la persona de Daniel González. Y realmente, Ramiro, muy ansiosas por escucharle, ¿verdad? Y realmente muy deseosas y deseosos de aprender de su experiencia, y está muy colocado el tema dentro del curso. Estamos en un momento, especialmente dentro del módulo, analizando los debates contemporáneos, y bueno, la mejor ilustración puede ser aquel discurso que usted tenga para compartirnos el día de hoy. Realmente es un gusto, es un placer, y sin mayor preámbulo le damos la palabra. Adelante, Ramiro. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad, María Ángel, Yesenia, Daniel, todas las compañeras, compañeros de la Universidad de Costa Rica. Es una alegría, un placer estar acá, poder compartir estas reflexiones, ¿no? Estos debates tan significativos, tan desafiantes. Así que desde ya agradecerles por la posibilidad, ¿no? No todos los días tenemos estos espacios, y yo creo que son cada vez más fundamentales, ¿no? Multiplicarlos, fortalecerlos, en función de la reflexión colectiva y el enfrentamiento colectivo de los grandes problemas de nuestra América hoy, ¿no? Entonces, sí, una alegría realmente, un agradecimiento y un abrazo a la distancia. Quiero disculparme, estoy un poco engripado, no tomé la vacuna y bueno, me engripé, así que
estoy un poquito flojo, pero de todas formas no quería perder esta posibilidad, ¿no? Quería dejar de venir a dialogar aquí con ustedes sobre este tema tan amplio, tan complejo y tan instigante en la actualidad, ¿no? Los debates o el debate contemporáneo del trabajo social latinoamericano. Va a ser una introducción, o sea, pensé en traer algunas ideas que me parecen importantes para pensar hoy el trabajo social en América Latina y bueno, quería compartirlas y debatir un poco con ustedes, también conocer cuál es la reflexión, cuál es el proceso que vienen teniendo en ese maravilloso país también, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso... Nada, comenzaría puntuando que en el propio título hay tres conceptos, ¿no? Que tienen una historia y que sería bueno iniciar un poco referenciando cuál es el marco teórico en el que trabajamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajo social, estamos pensando a partir de la perspectiva histórico-crítica una profesión, ¿no? Una actividad profesional inserta en la división social y técnica del trabajo de la sociedad capitalista, ¿eh? No estamos hablando de una práctica voluntaria, no estamos hablando de una práctica militante, no estamos hablando de una práctica libre, no, estamos hablando de una práctica profesional, ¿eh? Una actividad profesional inserta en el conjunto de actividades necesarias para la reproducción de la sociedad capitalista, ¿no? En nuestro caso, en este momento histórico. Entonces, cuando decimos trabajo social, estamos hablando de eso, de una profesión que por otra parte, forma parte, ¿no? Compone el elenco de las disciplinas de las ciencias sociales, pues puede y debe ser pensada también como un campo disciplinar, ¿no? Dentro de la división de las ciencias sociales, ¿no? Y una profesión, o sea, una actividad asalariada, inserta y sujeta a todos los atravesamientos del mercado de trabajo de la misma manera que el conjunto de profesiones de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, trabajo social lo pensamos desde esa perspectiva. Lo contemporáneo, por otro lado, y después vamos a desarrollarlo más, nos referimos a un periodo histórico, ¿no? La contemporaneidad y adoptamos la perspectiva de pensar lo contemporáneo, digamos, referenciado a las últimas décadas, ¿no? Estamos trabajando con una idea de lo contemporáneo que hace referencia a la fase neoliberal del capitalismo, o sea, eh, a las últimas 5 décadas, ¿no? Desde el inicio de la hegemonía neoliberal en la década de 70 en el mundo, ¿no? Esa irradiación de la lógica, de las teorías, de los principios neoliberales en el mundo, hasta la actualidad. Entonces, cuando hablamos de contemporaneidad, estamos hablando de ese periodo histórico. Entonces, el debate contemporáneo del trabajo social y latinoamericano aparece en el título también, ¿no? Lo latinoamericano que muchas veces no se califica a qué nos referimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trabajo social latinoamericano, hay muchas preguntas en torno, y muchos cuestionamientos, ¿verdad? En torno de si existe un trabajo social latinoamericano. eh, Nosotros pensamos América Latina mucho más allá de un área geográfica, ¿no? De una extensión territorial. Pensamos lo latinoamericano y el servicio social, el trabajo social dentro de esa historia de lo latinoamericano, pensamos lo latinoamericano como una identidad también, ¿verdad? Una identidad
eh, que tiene que ver o tiene sus raíces en las luchas históricas que atraviesan toda América Latina, ¿no? Y que de alguna forma nos articula, ¿no? Nos vincula históricamente en los problemas, en los desafíos, en las limitaciones que todos los países que actualmente componen América Latina y el Caribe comparten, digamos así, por el hecho de ser una región periférica del capitalismo, con economías dependientes, insertas en la dinámica capitalista global de forma subalterna, ¿no? Entonces, lo latinoamericano es mucho más allá que un área territorial, apenas geográfica, tiene que ver con una historia, con una identidad, con luchas, con pensamientos, con experiencias organizativas que se han dado en todos nuestros países, ¿no? En la historia de nuestros países, de nuestras regiones, y también dentro del trabajo social, porque, como nosotros sabemos, el trabajo social no es una isla en la sociedad, ¿verdad? Es una profesión, como dijimos, un campo disciplinar también dentro de las ciencias sociales, humanas, ¿verdad? Que está completamente atravesado por las dinámicas societarias, ¿no? Entonces, nuestra forma de pensar el trabajo social, sus dilemas contemporáneos en América Latina, tiene que ver un poco con ese contenido de esos conceptos que están en el título, y yo había pensado comenzar puntuándolo, ¿no? Para decir, bueno, estamos hablando de esto, ¿no? El trabajo social entendido de esta manera, eh, lo latinoamericano entendido de esa manera, y la contemporaneidad referenciada en ese periodo histórico. Cierto, bueno, es interesante también que, o sea, en este momento, en América Latina, en el trabajo social, estamos a las vísperas de los 100 años, ¿no es cierto? Eh, 100 años del trabajo social en América Latina. No diría 100 años del trabajo social latinoamericano, pero sí diría 100 años del trabajo social en América Latina, considerándose la fundación de la primera escuela en Chile como ese inicio de la historia del trabajo social profesionalizado y institucionalizado como una profesión, como un campo disciplinar. Entonces, estos 100 años vienen motivando algunas reflexiones, por un lado, por la carga de la fecha, es un recorrido interesante, aunque es una profesión relativamente joven, ¿verdad? Comparada con otros campos disciplinares y otras profesiones, pero 100 años eh, significan una acumulación histórica y teórica, metodológica, diría, razonable, ¿no? Entonces, bueno, los 100 años también vienen motivando a evaluaciones, balances, ¿verdad? Eh, Grandes, así, bueno, de los grandes periodos, y especialmente los desafíos contemporáneos, ¿no? Porque además de 100 años, también en América Latina estamos viviendo una coyuntura política, social, cultural y económica muy difícil, ¿no? Muy sombría, muy tensa. Bueno, a partir de la crisis capitalista que se arrastra, y de la emergencia de algunas tristes novedades, yo diría, o no tan novedades, pero tristes retornos, ¿no? Como por ejemplo la emergencia en América Latina de forma eh, bastante presente, ¿no? Bastante eh, contundente de grupos, espacios, partidos, gobiernos de ultraderecha, extrema derecha o neofascistas, ¿no? Que amenazan la democracia, que amenazan
las libertades y el avance cultural y emancipatorio de las sociedades, ¿no? Entonces sí, a 100 años del trabajo social en América Latina y en una coyuntura histórica eh, realmente conflictiva y tensa, nosotros, bueno, tenemos estas posibilidades de juntarnos, intercambiar y debatir las lecturas, las propuestas, las experiencias que vienen siendo hechas, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que en esos 100 años del trabajo social en América Latina, Han pueden complicado los marcarse dos. grandes... Parece que yo termine con eso. Dime, Perdón, dime. fue que se abrió alguien le abrió el micrófono, pero ya está. Bueno, eso también, si alguna cosa por ahí no queda clara o alguna intervención, siéntanse cómodas para colocarla, ¿no es cierto? Bueno, yo diría eso, que haciendo un balance muy general de estos 100 años del trabajo social en América Latina, vemos que hubo varios periodos, ¿no? Y es interesante analizar esa historia a partir de esas grandes tendencias que marcaron el trabajo social en América Latina. Bueno, como sabemos, la primera tendencia, digamos, o gran, sí, tendencia general, ¿no? Tendencia mundial que va a impactar en el trabajo social y especialmente en el momento de su fundación, ¿no? De su creación como una profesión necesaria, útil para la sociedad capitalista moderna, se sitúa en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Con aquello que José Paulo Neto llama el pasaje del capitalismo liberal, donde el Estado no interviene eh, a través de políticas sociales en la cuestión social, ¿no? En el conjunto de manifestaciones y conflictos sociales producidos por la acumulación capitalista, el Estado no interviene, ¿no? En el liberalismo, en el capitalismo liberal, y en su pasaje al capitalismo monopolista, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado es llamado a intervenir en esa cuestión social a partir de la implementación de políticas sociales. Esa es una tendencia mundial, aunque nace en el capitalismo central para enfrentar la primera gran crisis de superproducción capitalista, que conocemos como la crisis de 1929, aunque nace ahí en el corazón de la crisis, los Estados Unidos, es una tendencia mundial que se generaliza en los países centrales del capitalismo, especialmente para la reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra, y que va a marcar el nacimiento, yo diría, ¿no? La génesis del trabajo social en todo el mundo y también en América Latina, ¿no? Entonces, toda la primera etapa, ¿no? Esa primera tendencia mundial, ¿no? Que llama al Estado a intervenir a través de políticas públicas para el enfrentamiento de la cuestión social y que va a tener consecuencias con la creación del propio trabajo social y otras disciplinas ahí de las ciencias sociales aplicadas, ¿no? Esa tendencia va a combinarse en América Latina con un movimiento similar realizado por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esa tendencia general del capitalismo, que adopta las teorías keynesianas, ¿no? Las teorías regulacionistas, eh, que Gramsci va a tematizar como el Estado ampliado, ¿no? Y la búsqueda y la construcción de la hegemonía dentro del capitalismo, esa tendencia general del Estado y de la economía política capitalista va a combinarse con una tendencia más particular que también va a incidir en el trabajo social, que es esa tendencia de la Iglesia Católica de movilizar los fieles
para el trabajo de evangelización o apostolado social. Esa combinación en América Latina estará presente en la fundación de buena parte de las primeras escuelas e instituciones que van a dar cuerpo al trabajo social, ¿verdad? Entonces marcaría que esa es una primera fase, ¿no?, de nuestra profesión en América Latina, que refleja dos tendencias, ¿no?, generales, mundiales, que van a tener impactos en la fundación, ¿no?, en la creación, en la emergencia de esta profesión, de este campo disciplinar, dentro de la división social y técnica del trabajo en la sociedad capitalista. Entonces, veremos que en la mayoría, no en todos los países de América Latina, ese primer momento de la profesión está muy asociado a esa movilización de la Iglesia Católica, de sus fieles, ¿no?, para los trabajos de apostolado, de alguna forma intentando recuperar espacio social, comunitario perdido, producto del crecimiento de corrientes de izquierda, de corrientes socialistas, del propio sindicalismo socialista y anarquista, del propio proceso de organización de la clase trabajadora, que de alguna forma iban alejando, ¿no?, apartando el movimiento popular, el movimiento de los trabajadores de los discursos de la iglesia. Entonces, esa expansión de la iglesia católica, que se combina con la adopción por parte del capitalismo, la adopción hegemónica de las teorías keynesianas, estarán presentes en la fundación de buena parte de las escuelas de trabajo social en América Latina, aunque no de forma absoluta. Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay, que son experiencias que conozco más o menos bien, de ese momento inicial del trabajo social no tan vinculado a la Iglesia Católica, sino más vinculado a grupos, instituciones, teorías y hasta políticas protosociales, ¿no?, o que giraban ahí en torno de las políticas de salud del Estado y eso, o sea, una presencia más fuerte de las perspectivas higienistas, ¿no?, más próximas del positivismo y de perspectivas médicas, ¿no?, de las ciencias médicas, ¿no? Entonces, tendremos eso en el trabajo social, en la historia de estos 100 años, ese primer momento marcado por una fuerte influencia en la teoría y en la praxis de la Iglesia Católica y en menor medida, aunque también presente, de las perspectivas positivistas, en su vez higienista, ¿no es cierto? Diría que hay un segundo momento, ¿no?, un momento de modernización, tal vez, podría decirse, modernización conservadora, que se da en la década de 50 y 60, ¿no?, un poco ahí en el pasaje de la década de 50 para 60, con toda la nueva configuración del capitalismo y de la geopolítica, ¿no?, con el mundo bipolar, ¿no?, Estados Unidos y el mundo capitalista en Occidente, y bloque soviético, y, y el llamado socialismo, el bloque socialista, ¿no?, China, la Unión Soviética, la ex Yugoslavia, ¿no?, todo el conjunto de experiencias socialistas y comunistas del este, ¿no?, ese mundo bipolar, donde América Latina, por el lugar que históricamente ocupa en la reproducción, ¿no?, del sistema capitalista, sentirá esa tensión, ¿no?, del mundo bipolar,
y la sentirá de forma contundente, ¿no? Con una presencia norteamericana, con una presencia del imperialismo, ¿no? De las políticas imperialistas, del control territorial, del control de los procesos nacionales, mucho mucho más rígida, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, que no podía dar margen, dar brecha para, digamos así, el avance de experiencias alternativas o disruptivas, ¿no? Con los intereses norteamericanos. Entonces, un segundo momento, ¿no? En el trabajo social donde ya no es la influencia de la iglesia, sino la influencia en la teoría y en la praxis de especialmente la sociología norteamericana, ¿no? El neopositivismo, el estructural funcionalismo, y que para el trabajo social latinoamericano, esa nueva tendencia, ese nuevo paradigma de pensar el trabajo social, de pensar el trabajo profesional, ese nuevo paradigma viene a partir de la teoría del estructural funcionalismo, ¿no? Una modernización, ¿no? Del positivismo y del estructural, del neopositivismo, el estructural funcionalismo, ¿no? Entonces, en ese periodo hay esa segunda etapa del trabajo social que tendrá la particularidad de, digamos así, ver nacer o ver desarrollarse una crítica al interior del trabajo social, una crítica justamente a esa perspectiva, ¿no? A esa visión de trabajo social dominante, impulsada por el imperialismo norteamericano a través de la OEA, especialmente el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ¿no? Que tenía todo un programa de formación para los asistentes sociales. Es interesante marcar que el trabajo social en esa segunda etapa, en esa segunda fase de modernización conservadora y de crítica, ¿no? De intención de ruptura a esa modernización conservadora, es el momento donde el trabajo social es inserto en las universidades, ¿no? Y de alguna forma comienza a tener un estatus teórico de mayor alcance, ¿no? Hasta el momento, el trabajo social era una disciplina subalterna teóricamente, ¿verdad? Una disciplina pensada y demandada fundamentalmente para la intervención. No había ningún tipo de demanda de investigación, de producción de conocimiento, de sistematización de la práctica, ¿no? Todas esas cuestiones y problemas y críticas vendrán a partir de la reconceptualización, ¿no? Y a partir de esa crítica vendrá el proceso de acumulación, de desarrollo teórico y metodológico que de alguna forma, aunque tardíamente, hoy digamos así, nos ha permitido establecer una interlocución y debates con otras disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Hoy nosotros en seminarios, en encuentros, en congresos, tenemos una acumulación teórica, una visión, una crítica, una propuesta que nos permite hacer interlocuciones, debates, articulaciones con otros campos disciplinares de las ciencias humanas y también más allá de las ciencias humanas. Bueno, eso es un resultado del trabajo social crítico, digamos así, porque no está en nuestra génesis esa demanda, ¿no? En nuestra génesis está un mandato interventivo, práctico, pragmático, yo diría, ¿no? La búsqueda de una actividad, un profesional eficaz, eficiente, pero no crítico, ¿no? No se nos demanda ser crítico.
la formación crítica es una conquista y una construcción de la propia lucha de la categoría profesional por superar su condición empirista, digamos así, ¿no? Estrecha, restricta de ver y del sentipensar, como decía María Ángel antes, ¿no? Del trabajo social. Entonces eso hay que reivindicarlo como una conquista de nuestro proceso de construcción crítica de la profesión en América Latina. No nació así, fue una construcción y sigue siendo una construcción. Y como veremos después, es uno de los grandes desafíos del trabajo social latinoamericano en la contemporaneidad. Sigue siendo, ¿no? Esto de alimentar, fortalecer, mejorar, a perfeccionar la formación humanista y crítica, ¿no? Entonces, bueno, ese segundo momento de la historia del trabajo social en América Latina, que muestra también esa fuerte influencia externa, ¿no? Esa demanda externa, ¿no? Ese conjunto de determinaciones, de imposiciones externas, ahora no de la Iglesia católica, sino del propio imperialismo norteamericano, que precisa contener el avance de perspectivas críticas, socialistas en América Latina, ¿no? Especialmente después de la Revolución Cubana, ¿no? En 1959. Por eso que ese proceso se da en esas décadas de 50 hasta 70. Ese periodo tiene esa marca, esa característica. Es el periodo donde se inaugura la crítica en el trabajo social, ¿no? Y muy influenciado por ese proceso social más general latinoamericano, ¿no? Que ya estaba presente en todas nuestras luchas, desde la independencia, pasando por las luchas de inicio de siglo, y especialmente las luchas campesinas, populares, que van a tener en la Revolución Cubana un gran farol, digamos, y una gran inspiración, una gran movilización de otros grupos en otros países. Ese periodo inaugura la crítica en trabajo social y esa crítica en su momento se organiza en lo que conocemos como el movimiento o el proceso de reconceptualización del trabajo social, ¿sí? Como nosotros sabemos también y estudiamos, por lo menos quienes estudiamos la historia profesional desde esta perspectiva, desde la perspectiva que, que considera el contexto social, ¿no? Que considera la profesión como un resultado de un contexto social, mundial, regional, nacional, de la configuración del Estado, ¿no? En cada uno de nuestros países, ¿verdad? Eh, bueno, ese segundo momento tiene esa marca, ¿no? La marca de la inauguración de la crítica, de la irrupción del movimiento de reconceptualización y, como sabemos, lo que venía diciendo, ese movimiento fue truncado, ¿no? Fue impedido, fue cortado por el ciclo de dictaduras civiles, militares y empresariales y el consecuente terrorismo de Estado que América Latina y especialmente el Cono Sur vivimos a partir de la década de 60, ¿no? Hasta la década de 80, ¿verdad? Entonces, ese proceso de implantación de golpes militares, empresariales, con fuerte apoyo de sectores civiles, especialmente de las clases dominantes, de los grupos conservadores, esos procesos de terrorismo de Estado, de alguna forma vino
a quebrar todas las experiencias de resistencia, de organización, de la sociedad en general, con desapariciones, con torturas, con muertes, persecuciones, con todo lo que nosotros conocemos. En Brasil este año se recordó, digamos, críticamente, ¿no? 60 años del golpe cívico, militar y empresarial, ¿no? Y bueno, y también estudiamos cómo eso interfirió en ese proceso de gestación de una crítica en el trabajo social latinoamericano, y diríamos que la suerte de la reconceptualización estuvo jugada en ese periodo, ¿no? Entonces prácticamente era un proceso, fue un proceso cortado, ¿no? Truncado, que de alguna manera hoy, en otras condiciones históricas, post dictadura, post terrorismo de Estado, a duras penas, ¿no? Porque la categoría profesional, la propia sociedad, han sufrido procesos de desagregación, procesos de deshumanización, procesos de fragmentación social y política, ¿no? De vaciamiento político. Entonces, bueno, ese impulso reconceptualizador hoy vivencia un reflujo, y diría que una de las principales tareas nuestra, ¿no? De quien construye, se organiza en alguna instancia, en alguna trinchera de esas redes de construcción del trabajo social latinoamericano, diría que uno de los desafíos también más importantes, ¿no? Reactualizar los debates que la reconceptualización planteó en su momento, y que por la propia historia de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, quedaron de alguna manera imposibilitados de desarrollarse por esos procesos de terrorismo de Estado que hablaba. Entonces, hoy realmente uno de los principales desafíos es esa reconstrucción, ¿no? Del debate y de las redes organizativas. Diría que hay un tercer momento, que es la contemporaneidad, donde la influencia continúa siendo del imperialismo norteamericano, ¿no? En el trabajo social latinoamericano, tal vez con más contundencia que en la fase anterior, ¿no? En la fase de la disputa y de la crítica, de la fase anterior, ¿no? Previa al neoliberalismo. Entonces diría que la contemporaneidad es el tercer momento y el momento actual, donde lo que observamos es lo que colocaba, ¿no? El refuerzo de esa tendencia externa de una demanda por un profesional técnicamente muy o bien cualificado, eficiente, eficaz, eh, técnicamente capacitado, con iniciativa, pero no crítico, ¿no? No con criticidad. O sea, no. Y un profesional que de alguna forma pueda y esté a la altura de ajustarse a las nuevas requisiciones del mercado de trabajo, ¿verdad? A las nuevas lógicas de la política social estatal en el contexto neoliberal. Diría que esa es el tercer momento, ¿no? Donde también, al igual que el anterior, se desarrolla con crítica, ¿no? Si bien la hegemonía neoliberal es palpable, ella no se reproduce sin crítica, ¿no? Hay movimientos de resistencia, hay organizaciones, hay otras visiones, hay experiencias, tentativas de, digamos, mantener
¿no? Ese proyecto crítico de trabajo social que nació al calor del movimiento de reconceptualización latinoamericana y de todo aquel contexto histórico. ¿Cierto? Tranquilo, hasta ahí, ¿alguna cuestión que quisieran colocar? Micrófono abierto. Me dicen, ¿cómo viene? Vamos bien, no sé si hay una persona que quisiera colocar algo, Ramiro, en este momento de lo que se ha venido conversando. Bueno, ¿no? Por Bueno, el momento seguimos. no, Ramiro. Un poco Ajá, más y vemos. ok. Ya más centrándome entonces en la cuestión de los debates contemporáneos, ¿no? Y estableciendo ese gancho con ese tercer momento o tercera fase del trabajo social latinoamericano en estos 100 años, eh, que tiene que ver con la contemporaneidad y los desafíos, ¿no? De la contemporaneidad. Bueno, y ahí volviendo al inicio, ¿no? ¿Qué es lo contemporáneo? ¿No? Y habíamos dicho que consideramos la contemporaneidad como la fase, ¿no? El período neoliberal del capitalismo, ¿no? O sea, los últimos 50 años, desde la crisis capitalista de 70, algunos autores la trabajan y la tematizan como una crisis estructural del sistema, o sea, una crisis que no es pasajera, no es de algún aspecto, no es apenas económica, no es apenas política, social o cultural, sino es que es una crisis que atraviesa todas las dimensiones de la vida social y que el neoliberalismo parece ser la forma que esa crisis que no pasa, que se arrastra, la forma que adquiere, ¿no? Entonces el neoliberalismo como una especie de plataforma política muy flexible y donde cabe todo, la plataforma política que refleja la crisis estructural del capitalismo. Bueno, el neoliberalismo para el trabajo social, digamos así, y el trabajo social latinoamericano, que es este que nace a partir de la reconceptualización, ¿no? Y con una perspectiva histórico-crítica, es algo, digamos así, eh, terrible, ¿no? Porque se confronta y nos confronta con principios básicos de nuestro proyecto profesional, como son, por ejemplo, los derechos de ciudadanía, los derechos universales, o la necesidad del Estado intervenir a través de las políticas sociales, políticas públicas, en la cuestión social, ¿no? Entendida la cuestión social como el conjunto de conflictos que surgen de las desigualdades propias de la sociedad de mercado, de la sociedad capitalista, ¿no? De la sociedad eh, regulada por la competencia, por la libre competencia, ¿no? Entonces, bueno, los efectos que resultan de esa dinámica de la desigualdad y del libre mercado, eh, defendemos que sean tratados, respondidos a través de políticas sociales, ¿no? Eh, de, que corresponden a derechos de ciudadanía, ¿no? Derechos universales de ciudadanía, y el trabajo social como una profesión encargada de alguna forma, que esos derechos se materialicen, ¿no? Que las políticas sociales se implementen de la mejor manera, funcionan, puedan tener un impacto en la calidad de vida de la población, etc. Bueno, el neoliberalismo va contra esos principios emancipatorios y básicos, ¿no? Que nuestros proyectos profesionales, nuestros códigos de ética han construido en las últimas décadas a partir de esta elaboración, de esta acumulación, de este pensamiento crítico, ¿no? De este acúmulo teórico, ¿no? El neoliberalismo va a confrontar directamente con eso, ¿no? Porque como nosotros sabemos,
es una propuesta societaria que desregula, ¿no? Que desmonta, que, digamos así, flexibiliza derechos, liberaliza. Entonces, son décadas de políticas, de iniciativas, de proyectos de ley, de actuaciones parlamentarias, ¿no? En el sentido de la desprotección social, en el sentido, digamos, reverso de la fase anterior del capitalismo, de la fase keynesiana, de la fase de los estados de bienestar, o del neodesarrollismo, de los estados eh, interventores con políticas sociales sustantivas, ¿no? En América Latina, ¿no? Es la vuelta, el neoliberalismo es la vuelta al estado mínimo en lo social, ¿no? Es la vuelta a la mercantilización de la resolución de necesidades de las personas. Es la vuelta a la individualización de las necesidades y los problemas sociales, ¿no? A la responsabilización individual del desempleo, del hambre, de las enfermedades, de la falta de habitación. Entonces, eso impacta fuertemente en el Estado, ¿no? En la dimensión social del Estado, de las políticas sociales, y como es nuestra plataforma de trabajo, ¿no? Nuestro espacio socioocupacional, o sea, sin políticas sociales, sin instituciones que implementen políticas sociales, no hay empleo profesional para el trabajo social. Eso, evidentemente, el neoliberalismo y la reconversión neoliberal del Estado tiene un impacto tremendo en nuestras condiciones de trabajo, en la precarización de nuestro trabajo, en la flexibilización de las contrataciones, ¿no? Y yo diría fundamentalmente en la fragmentación de las atenciones, ¿no? Del trabajo profesional. O sea, el neoliberalismo establece una demanda, ¿no? Para el trabajo social, establece una forma de trabajo, nos coloca en una relación de asalariamiento y de trabajo profesional, a donde nuestra autonomía relativa se ve muy afectada. O sea, cada vez más se nos imponen abordajes microsociales, con cada vez menos recursos o soportes materiales, o sea, es una vuelta a la moralización, al aconsejamiento, a dar consejos a la población, ¿no? A falta de recursos materiales, cuando no a una asistencialización individualizada de la política social. O sea, el neoliberalismo establece una desuniversalización de la política social. Entonces, lo que era un derecho de todos los ciudadanos se vuelve un beneficio para un grupo focalizado, determinado, que está en el extremo de la necesidad. Entonces, es toda una lógica en la política social neoliberal de atención a lo emergencial, a lo puntual, ¿no? A lo fragmentado, personalizado, en detrimento de políticas sociales más abarcativas, políticas sociales más colectivas, abordajes más colectivos y por tanto una autonomía para el profesional que trabaja en el Estado, en las instituciones, en una relación de dependencia, en una relación de empleador-empleado, donde tengo que cumplir como empleado las expectativas del empleador, pero tenía un margen de maniobra mucho mayor que en este contexto neoliberal. Entonces yo diría que ahí está el primer desafío o el más fundamental eh, para la actualidad, para el trabajo social latinoamericano,
¿no? El trabajo social crítico en América Latina, ¿no? Que es cómo dar ese enfrentamiento en el mercado de trabajo, cómo mantener una formación profesional en las universidades, ¿no? Ustedes aquí, que estamos haciendo, cómo mantener, consolidar, fortalecer una formación profesional en las universidades, crítica, humanista, basada en la justicia social, basada en las libertades democráticas, en la igualdad, tendientes a sociedades menos desiguales, eh, cómo mantener esa formación sin claudicar a la demanda del mercado de trabajo, que es otro profesional, como decía antes, es un profesional eh, se está demandando un profesional que no sea crítico, que no tenga una capacidad y una actuación crítica que pueda salirse, ¿no? Del elenco, de los parámetros, o de los límites eh, de las intencionalidades hegemónicas en nuestros estados neoliberalistas, ¿no? Entonces yo diría que ahí está en el mercado de trabajo la principal contradicción, el principal desafío, eh, porque afecta la autonomía relativa del profesional, que es el espacio, ¿no? Es el momento de la crítica y de la posibilidad de transformación política que el trabajador, la trabajadora social eh, tiene en su trabajo profesional, ¿no? No es una autonomía absoluta, que nosotros podemos hacer lo que querramos, pero evidentemente en contextos institucionales y sociales de un país más favorable a la política social, más favorable al bienestar social, tenemos márgenes de maniobra mucho mayores para poder realizar nuestro trabajo en el sentido de nuestro código de ética y de nuestros principios éticos y políticos, ¿no? Entonces, diría que es la principal desafío. Otro de los principales desafíos, me parece, está en el nivel de la formación también, y tiene que ver con esta neoliberalización del Estado y de la sociedad, ¿no? O sea, eso también impacta en el trabajo social a través de las universidades públicas y los diversos ataques que sufre en el sentido de mercantilización también de la educación superior, ¿no? Mercantilización de la formación profesional. Ustedes saben y viven lo que es bueno, el avance de la educación superior privada, ¿no? Eh, de empresas de la educación, que algunas pueden tener un compromiso ético y político con la formación y con un trabajo social crítico latinoamericano, algunas pueden tener un compromiso mayor. Eh, pero no dejan de ser empresas que se mueven buscando lucros, ganancias, y que están sujetas a las leyes de mercado, ¿verdad? Entonces, el avance de la educación privada en trabajo social es un dato importante a tener en cuenta de la contemporaneidad, y es uno de los desafíos también porque, digamos, hay serios riesgos de descaracterizar la formación crítica en trabajo social, ¿no? Si ese conjunto de instituciones de formación que son particulares, que actúan en el área del mercado, no están sujetas a una organización colectiva, a un debate colectivo, que tiene que ver con el bienestar público, con la propiedad de lo público. O sea, hay una contradicción ahí, y yo diría que el principal riesgo dentro de esa contradicción es la enseñanza a distancia, ¿no? Enseñanza en trabajo social
en el mercado a través de empresas de la educación y a la vez, que ya es un nivel de precarización, a la vez esas empresas cada vez optando más por la enseñanza a distancia, ¿no? Mediadas por tecnología. Entonces, un doble proceso de precarización, ¿no? Que fragiliza la formación y que por lo tanto deja más expuesta la categoría profesional a cooptaciones de esa demanda del mercado de trabajo, que, como decía, exige un profesional cada vez más calificado, postdoctorado, pero no crítico, ¿ok? O sea, si va a optar entre un profesional con postdoctorado crítico y uno no crítico, va a quedarse con el no crítico, la demanda del mercado. Entonces, es también un espacio y un frente de lucha, de disputa, de presión que nosotras, no podemos abandonar ni dejar de ejercer, ¿verdad? Diría que otro desafío que se vincula con los otros dos y que tiene que ver con esto de reconocernos como profesionales y como profesión dentro de una totalidad mayor, ¿no? Un país, una región, ¿no? El mundo, ¿no? Reconocer que somos trabajadoras y trabajadores, lo que decía al inicio, somos profesionales, estamos sujetos al mercado de trabajo, somos parte, componemos un segmento de la clase trabajadora, ¿no? Somos clase trabajadora, ¿no? En una posición particular, actuando especialmente y trabajando en las políticas sociales del Estado, especialmente. Somos fragmento de la clase trabajadora, especialmente empleadas y empleados en el espacio público que trabajan en las políticas públicas, especialmente las políticas sociales. Entonces, es fundamental tener una organización colectiva y una identidad colectiva para poder participar e incidir en esos frentes de lucha que tienen que ver con nuestra condición, nuestra existencia. Entonces es fundamental asumirnos parte de la clase trabajadora y organizarnos para defender nuestros intereses de clase. De la misma manera como trabajadoras y trabajadores del Estado. Fundamental, organizarnos y participar en la defensa, en el fortalecimiento de las políticas de Estado, en la lucha por los derechos de ciudadanía, en las luchas cívicas, en las luchas emancipatorias por derechos humanos, ¿no? Entonces, esa cuestión de la organización colectiva que es fundamental. Y vinculado a eso, lo que decía al inicio, esas luchas, esas organizaciones, esas articulaciones colectivas, trascendiendo lo local y lo nacional, ¿no? Luchas que deben darse y deben retroalimentarse a nivel latinoamericano, ¿no? Porque la tendencia de donde vienen nuestros problemas, y son problemas que abarcan toda América Latina, ¿no? La tendencia es tan fuerte que la resistencia y la confrontación debe ser unitaria, unificada, para tener alguna chance de negociación, para tener alguna chance de defensa y de suceso, y no claudicar a esta tentativa de hiperfragmentación, ¿no? Del trabajo social, de la formación, del trabajo profesional. Entonces, a esa tentativa de hiperfragmentación, de despolitización, de desagregación de lo colectivo, responderle con organización, ¿no? Y en todos los niveles, inclusive el latinoamericano, donde aquí estamos haciendo un ejercicio bien importante. Por fin,
yo diría que en el mercado de trabajo, ¿no? En el trabajo profesional, marqué antes un poco lo que sería la tendencia más desafiante del neoliberalismo para la formación profesional, que me parece es este, esta precarización de la enseñanza pública con el estrangulamiento presupuestario de las universidades y de la investigación, y este desarrollo eh, intenso de las empresas de educación superior con énfasis en la enseñanza a distancia, ¿no? Esa mercantilización de la formación que coloca en riesgo una descaracterización de la formación ética y política que el trabajo social latinoamericano vino construyendo a durísimas penas en las últimas décadas, ¿no? Marqué ese como el desafío fundamental de la formación. Diría que en el trabajo profesional, ¿no? En nuestro futuro, para ustedes que están en el proceso de formación ahora y que son los futuros profesionales de trabajo social en Costa Rica y ojalá que también en el resto de América Latina, eh, el desafío fundamental me parece que tiene que ver con esta instalación de una lógica en la política social que es una lógica de fragmentación y de individualización, ¿no? De privatización. O sea, la demanda de contratación de profesionales, en la medida que la crisis capitalista se reproduce, se profundiza, en la medida que gobiernos neoliberales, inclusive con tendencias de extremo autoritarismo, ¿no? Ultraderecha, se instalan para poder llevar adelante las políticas de austeridad neoliberal que la crisis del capitalismo, la crisis estructural del capitalismo requiere. Lo que vemos que la intervención, las políticas sociales, la demanda por este profesional es cada vez más fragmentada, como decía, ¿no? Y vemos ejemplos extremos, yo diría, de individualización de los atendimientos, de las atenciones, ¿no? De la fragmentación de las atenciones. Vemos ejemplos extremos en el proceso de plataformización que muchos países viene sufriendo el trabajo social. O sea, una intromisión de las tecnologías de información cada vez más intensa en el trabajo social, provocando una especie de plataformización. Algunos autores lo vienen trabajando como uberización, ¿no? Del trabajo social, que además de fragmentar e individualizar, da un paso más adelante y ya directamente despersonaliza, ¿no? La trabajadora social, el profesional, ya prácticamente no tiene contacto físico con el sujeto, con el usuario que demanda una asistencia, que demanda una portador de una necesidad, que demanda una atención, ¿no? Entonces el teletrabajo, el trabajo por plataforma, la uberización, en muchos segmentos, en muchas instituciones, especialmente de previsión social o de salud, educación también, el avance de las plataformas va siendo cada vez más individualizado y fragmentado el proceso de intervención, atentando justamente contra aquello que yo decía es la riqueza política que supimos conseguir, que es ese espacio de la autonomía relativa del profesional. Entonces me parece que los principales desafíos en la intervención hoy tienen que ver con esto, ¿no? Con la formación de un profesional cada vez más acrítico, fragmentado e individualizado, que se forma en su casa, que ya prácticamente no
No parece interesante esa vivencia de lo colectivo en la universidad, los grupos de estudio, los debates, la producción crítica del conocimiento. O sea, no forma parte de la demanda profesional, y eso en el trabajo, en las contrataciones, en el modo en cómo se realiza hoy el trabajo social en las instituciones, vemos ese avance de lo digital en una clave de control social, en una clave de fragmentación política, de dispersión, de neutralizar cualquier tentativa de organización colectiva. Entonces, bueno, me alargué un poquito, voy dejando por acá porque me extendí, pero bueno, era por ahí, quería traer un poco ese conjunto de ideas con la cabeza media aérea por la gripe, pero bueno, espero haber dado cuenta un poco, ¿no?, de las expectativas, porque es un debate gigantesco que espero podamos continuar en otros ámbitos y en otros ambientes. Voy quedando por ahí, entonces, María Ángel. Muchas gracias, Ramiro, por esa exposición tan clara, ¿verdad? Y desde esa perspectiva histórica del trabajo social y cómo se ha venido transformando a partir de las propias demandas del sistema de producción capitalista que va influenciando, determinando el papel del Estado y por ende la política social, que es de donde trabajamos nosotros como trabajadoras sociales, ¿verdad? Como bien lo decías en la exposición. Y bueno, voy a hacer retomar algunas ideas, pero también insto a que si alguna persona quisiera hacer algún comentario, ¿verdad? De forma oral, puede levantar la mano por acá y le damos la palabra, o también lo pueden escribir y también lo comentamos acá, compartimos con Ramiro. Retomando un poco lo que decías, Ramiro, de este desafío que tenemos en la formación y también en el ejercicio profesional, que es una dinámica de relaciones sociales capitalistas donde se nos demandan en las instituciones un pragmatismo, un tecnicismo exacerbado. Lo que importa es saber hacer algo, cómo hacer un informe social, cómo hacer tal cosa, pero que eso es lo importante, ¿verdad? Y es lo que se demanda institucionalmente, un trabajo social eficaz, eficiente, donde se miden los tiempos de productividad, inclusive, ya no importa esa calidad en la intervención, en la dinámica con la persona, sino en cuántas situaciones, ¿verdad? Cuántas personas atiendo por día, que es casi que una maquila social, si se puede decir así, ¿verdad? Es a medir tiempos de producción. Y lo que vos decías, si entre menos crítico, mejor, donde donde no haya una reflexión, una problematización de los procesos ya institucionalizados o de la política social, por ejemplo, que está afectando cada vez más de forma sistemática los procesos de intervención profesional, cuando cada vez la política está más deteriorada, hay menos presupuesto, hay menos financiamiento para llevar a cabo los programas sociales, ¿verdad? Los servicios sociales, ahí donde se nos demanda tener una supuesta creatividad, ¿verdad? Donde si no hay materialidad, bueno, ¿cuál es la creatividad de la profesional? Hacer otras cosas, cuestiones más socioeducativas que, vamos a ver, son importantes, pero si no hay una política social, no hay una materialización, un financiamiento de la política social, pues no se pueden viabilizar esos derechos y quedamos como en una idealización nada más. Y peor aún, culpabilizando a las personas con esta forma de asistencialización de la política social, donde predominan los programas de transferencia monetaria condicionada, que se le hace una evolución a la persona usuaria como casi que culpabilizándole de su situación de pobreza extrema si no cumple con ciertos requisitos o si no llega a tener, por ejemplo, cuestiones absurdas como un trabajo estable y formal de aquí a cierto tiempo. Y si no lo tiene, pues se le quita el subsidio porque no es una persona que merece tener ese subsidio, ¿verdad? Y esa ha sido como la lógica de esta política neoliberal tan individualizada y culpabilizadora para las personas. Y es que ahí lo dijiste vos en el transcurso de la intervención, que en algún momento, ¿verdad? Esta reproducción del capital, con la caída del muro de Berlín y el supuesto fin de la historia y toda la crítica a las grandes teorías, a las macroteorías, em, comienzan en trabajo social, en ciencias sociales, a proliferar y ganar mucha fuerza teorías postmodernas donde buscan esa fragmentación, ¿verdad? Que vos comentabas, este, esa, este entendimiento, entender el mundo de una manera
fragmentada, individualizada y perder esa perspectiva de la totalidad, que es lo que nos lleva a esos análisis justamente que vos nos traes a colación, ¿verdad? Haciendo este análisis de la economía, de la política de forma conjunta y lo interesante de esto, lo preocupante más bien, son las implicaciones éticas y políticas que podemos tener en nuestro ejercicio profesional. Porque no es solamente hablar bonito, ¿verdad? O qué buena exposición o cómo se comprende el mundo, sino que esto, la forma en que, desde donde yo comprendo la sociedad, las relaciones sociales, desde mi fundamento teórico metodológico, así va a ser los procesos de intervención que yo tenga, ¿verdad? Y mi relación que yo tenga con las personas usuarias. Entonces, es esto, a mí lo que me preocupa, ¿verdad? De todo esto, análisis que podemos hacer bueno, son varias cosas, pero también esta, ¿verdad? Relación que podemos tener con la persona ya cuando estemos en una institución, ¿verdad? Cuando las estudiantes estén trabajando, de cómo poder interpelar o como conocer ahí un poco esas relaciones y cómo esto impacta en las condiciones laborales, ¿verdad? Esa política neoliberal, cómo impacta en las condiciones laborales, donde no tampoco es una culpabilización a las colegas que hacemos, ¿verdad? De que no hay espacios de reflexión, de investigación, de análisis en conjunto, es que hay una sobrecarga laboral real donde tienen profesionales, hay una institución aquí que se llama Patronato Nacional de la Infancia, que tienen 400, 500 casos activos, ¿verdad? Donde todas tienen que responder y si algo pasa, es una mala trabajadora social que no cumple bien su trabajo, ¿verdad? Y aparte de eso se suma toda la automatización de los procesos que va restando la autonomía relativa a nuestro ejercicio profesional en las diferentes instituciones. Ahorita hay un programa aquí en Costa Rica que se llama Cinerube que ha tenido varias implicaciones en esa autonomía relativa y se han escuchado muchas quejas de las profesionales donde no hay una posibilidad de poder tener un criterio profesional para eh, viabilizar o no viabilizar un servicio social a una persona. Entonces, ¿cómo impacta esto, verdad? Todas las políticas neoliberales en las condiciones laborales y en la forma en cómo se organizan, ¿verdad? O nos organizamos como colectivo profesional. También esto ha impactado mucho porque hace poco salió una consulta de condiciones laborales donde la organización gremial y profesional es muy, muy reducida, ¿verdad? Y eso es un punto de ataque, ¿verdad? Un desafío, como vos colocabas, para poder defender un poco algunos espacios que hemos ido perdiendo. Entonces, ya como para ir finalizando y dar la palabra a otra persona que quisiera comentar, yo me quedo con una frase que dijiste que me pareció muy importante y muy, aquí la subrayé, que es la formación crítica es una conquista, ¿verdad? No es una moda que en algún momento pues pasó y vuelve, sino que realmente esta formación crítica es una conquista y ahí yo le agregaría también que es una lucha y es una lucha colectiva, no puede ser de ninguna manera individual, es una lucha colectiva y hace poco tuvimos aquí la visita de una colega argentina que ella mencionaba otra frase que la junto con eso que dice que hay que habitar los espacios, ¿verdad? Habitar la universidad, habitar la escuela de trabajo social, habitar el colegio profesional de trabajo social para poder organizarnos y buscar esta lucha colectiva. Y creo que en este momento de desmonte de la política social, los servicios sociales, que no solamente nos afectan a nosotros como profesionales, sino también como clase trabajadora, ¿verdad? Es un momento oportuno, necesario, reactivar o poder organizarnos en esta lucha colectiva. Así que bueno, no, muchísimo para conversar. No sé Sí, si, ajá, realmente. Es eso, ¿no? Es un debate bien amplio y complejo, ¿no? Por eso que son varias aproximaciones, pero sí, yo diría que se ha logrado resistir de alguna manera, ¿no? A toda esta ofensiva neoliberal, resistir y no sin costos, evidentemente, ¿no? Porque hay muchas tendencias neoliberales dentro inclusive de nuestro propio movimiento latinoamericano, ¿no? Hay experiencias más definidas, hay otras más eclécticas, ¿no? Que han sido más influenciadas por las lógicas neoliberales. Pero yo diría que el trabajo social crítico ha logrado de alguna forma permanecer en su proyecto y mantenerse erguido delante de tamaña ofensiva porque trabajó
la construcción de lo que llamamos proyecto profesional, ¿no? O proyecto ético-político. Entonces, los procesos de construcción de los códigos de ética, los procesos nacionales de leyes de reglamentación de la profesión, o sea, son todas herramientas que legalmente y en los ámbitos de trabajo mínimamente nos ofrecen algunas defensas, ¿no? Y nos han permitido de alguna forma frenar esa avalancha de iniciativas neoliberales, ¿no? Porque ha sido terrible la ofensiva neoliberal. Entonces yo diría que si todavía hoy seguimos hablando de trabajo social crítico en América Latina, inclusive creo que no es exagerado afirmar que la hegemonía en las organizaciones latinoamericanas, la hegemonía es crítica, ¿no? Es del pensamiento crítico, es del trabajo social crítico, en todas sus diversidades, eso que decía, hay espacios y regiones donde la crítica está más avanzada, más estructurada, hay otros donde se mezcla más con perspectivas posmodernas, neoliberales o conservadoras, ¿no? Pero en general, si observamos el trabajo social en América Latina hoy, en la Asociación Latinoamericana o en los principales foros de debate y de investigación en América Latina, veremos que la hegemonía está con la perspectiva crítica, ¿verdad? Entonces, así, que esa perspectiva, que esa hegemonía se mantenga a pesar de los terrorismos de Estado que vivimos, a pesar de la ofensiva neoliberal que en esta coyuntura histórica, en los últimos 10 años, ganó otra intensidad, ¿verdad? Ganó otra intensidad acá en América Latina, inclusive por la amenaza del bloque entre China y Rusia, la amenaza a que penetren en América Latina. Entonces, los Estados Unidos, para reaccionar a esa amenaza, refuerza sus mecanismos de intervención y de presión y de influencia en esto que fue siempre su patio trasero, ¿no? Entonces, haber podido y seguir resistiendo y seguir construyendo y seguir articulando y seguir construyendo redes latinoamericanas para que el trabajo social crítico pueda seguir fluyendo, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esos procesos nacionales que han conseguido construir códigos de ética en una clave emancipatoria, en una clave participativa, democrática, y que esos procesos, a pesar de los ataques, a pesar de las ofensivas, están ahí, ¿no? Están en pie, como ustedes lo demuestran. Están en pie y están queriendo avanzar algunos pasos, ¿no? Entonces, yo creo sí, concuerdo que es un momento, además de necesario, porque el abismo está muy cerca y la barbarie está instalada, no es que es algo que vendrá, está instalada. Vivimos, convivimos con escenarios de barbarización. Además de necesario, por lo tanto, es posible, hay condiciones, no es un deseo apenas, ¿no? No es una ilusión que no encuentra condiciones reales. Hay condiciones, ¿no? Hay organizaciones, hay experiencias, hay proyectos, hay grupos, hay redes de investigación. Claro, hay que fortalecerlas, hay que reproducirlas, ¿no? Hay que reemplazar los que van saliendo y eso, y los que vengan con más fuerza que la que nosotros tenemos hoy. Gracias, Ramiro. Gracias, profe María Ángel, por el resumen de la presentación. No sé si alguna persona tiene alguna inquietud, alguna duda. Lisette está pidiendo la palabra. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, no sé si ahí se me puede escuchar bien. Escuchamos perfecto. Ok, bueno, muchas gracias por el estudio. Y yo tenía una duda. Voy a ver cómo la planteo, ¿verdad? Va a ver cómo acomodo las ideas.
me llamó mucho la atención, principalmente lo de la precarización de la labor de nosotras y, bueno, y también los trabajadores sociales, ¿verdad? Por bajo esta coyuntura neoliberal, ¿verdad? De que se disminuye lo que es, no sé si se podrá decir así, como el presupuesto en política social y la intervención estatal, y entonces hay menos presupuesto y menos espacios para intervenir en materia de lo social. Entonces, creo que una vez, creo que en una clase lo estábamos comentando, que bueno, que al final de cuentas estas manifestaciones de la cuestión social van a seguir ahí, ¿verdad? O sea, no es como que la pobreza va a desaparecer y la desigualdad y etcétera. Entonces las personas usuarias van a seguir demandando, van a seguir demandando estos servicios. Sin embargo, se reduce, las posibilidades que nosotras tenemos como trabajadoras sociales para poder atender a esta demanda. Y puede ser que en esto tal vez surjan nuevos actores. Creo que la profe una vez nos estaba diciendo que tal vez incluso estos nuevos actores pueden ser como las ONGs o no sé, ¿verdad? Entonces, como para atender a estas demandas que igual siguen, pero la forma en la que se atiende, entonces ya no es lo mismo. Creo que eso también tiene que ver con la parte de la autonomía relativa, pues hay como una forma de atender que tal vez es más, más de índole asistencial, ¿verdad? De que vamos y así rápidamente atendemos a esta persona si cumple estos requisitos o a esta otra persona si cumple estos requisitos y listo y así, súper rápido. Entonces, sí entiendo lo de la parte de la precarización y todo, y bueno, y cómo estas políticas neoliberales afectan a nuestro nacional. Y mi pregunta aquí sería, entrar en otros escenarios como trabajadora social, tal vez no en la parte, y no es que está diciendo que no sea importante, no en la parte de operacionalización de las políticas sociales, ¿verdad? Que creo que es una parte muy importante, pero por ejemplo, al menos aquí en la UCR, creo que la formación que tenemos para incluso hacer políticas sociales es muy buena. Y creo que en una clase se está hablando de eso, que tal vez es algo como que no explotamos mucho, pero nosotras tenemos mucha capacidad de análisis y llevamos muchos cursos que creo que nos preparan muy bien para incluso entrar en esa parte, que no sé si se le llama gerencia social o no recuerdo. Una profesora nos lo estaba comentando que es como que tal vez no se le da mucho énfasis, pero tal vez si nosotras y nosotros, bueno, los trabajadores sociales hombres, pudieran entrar a esos otros espacios, tal vez no tanto desde la operacionalización, puede ser posible que exista un cambio o no sé, o que eso ayude en algo, o si no es aquí, en qué otros espacios podría ser, digamos. No sé si ahí me entendieron la pregunta, pero sí, más o menos esa es como la idea. Perfecto, gracias, Lisette. Ramiro, no sé si quiere contestar de una Sí, vez o hacemos todas las preguntas. sí, Pues es de una muy vez. interesante lo que traes, ¿no? Un dilema también, pero es fundamental así analizar la política social para nosotros, ¿no? La política social del Estado, ¿no? Analizar el Estado y su política social, porque nosotros estamos determinadas por eso. O sea, es lo que crea nuestras condiciones, nuestro espacio de intervención, de trabajo, de praxis, ¿no? Entonces, tener claro cuál es la lógica, la intencionalidad que preside ese funcionamiento de la institución, del programa, de la política en la que trabajemos, es fundamental para poder tener una estrategia autónoma o relativamente autónoma y crítica, que nos permita de alguna manera no quedarnos en la demanda institucional neoliberal. Porque, porque el neoliberalismo altera la intencionalidad y la lógica de las políticas sociales del Estado. Y no es una alteración menor, es una alteración que corresponde al conjunto de transformaciones societarias que el neoliberalismo trae en las subjetividades de las personas, de la población y en las instituciones del Estado también. Entonces, la política social neoliberal
abandonó, ya no se mueve por la perspectiva de una integración social general, de una inserción social, de una, de una sociedad que dinámicamente se complemente, avance en grados de bienestar. O sea, eso que era de alguna forma la lógica o la intencionalidad que precedía la política social, con la hegemonía keynesiana en el capitalismo, eh, con sus variantes en las experiencias desarrollistas de la década de 50 hasta el 80 en América Latina, eso de políticas abarcativas, intentando que la gran mayoría de la población esté integrada, inserta, funcione a través de pactos sociales, a través de un convivio cada vez más armónico, más tranquilo. Esa lógica es abandonada en el neoliberalismo. Y la política social del neoliberalismo presenta la lógica de la atención puntual a lo emergencial. Entonces, aquellos conflictos, aquellos segmentos que están complicando o colocando obstáculos deben ser removidos. Entonces, bueno, ahí cabe una asistencia para la política social neoliberal. Entonces, es bien puntual, es bien focalizado, es bien residual, es bien asistencial, ¿no? Entonces, lo que decíamos, esa tendencia a la asistencialización de la política social, de la seguridad social, ¿no? Y esa lógica, si nosotros la reproducimos acríticamente, tiene consecuencias nefastas. Es lo que en la tesis, como ahí mencionaba Yesenia, eh, es la demanda de administrar la crisis, de administrar la barbarie. Entonces, bueno, aquellos segmentos que más sufren, o que más se manifiestan, o que más reivindicaciones hacen, ¿no? Más explicitan la cuestión social, eh, deben ser puntualmente atendidos, calmados, desarticulados, desmovilizados, para que la barbarie capitalista del neoliberalismo continúe haciendo estragos en la sociedad a través de la destrucción de la fuerza de trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, cada vez más explotados, cada vez más precarizados, cada vez más subjetivamente fragilizados por la inseguridad laboral, y en el conjunto de la naturaleza, ¿no? Con el extractivismo, con los grandes emprendimientos, con los impactos climáticos de de las grandes transformaciones en la naturaleza, de las grandes empresas mineras, contaminación de los ríos, de las aguas, de recursos no renovables. O sea, con lo que venimos viendo está siendo el capitalismo contemporáneo y todas sus crisis, ¿no? Entonces, si el análisis de la política social y la respuesta colectiva que cada categoría, que cada país pueda enfrentar, pueda elaborar para resistir, yo creo que es el punto que mide la evolución, ¿no? La solidez del proyecto profesional crítico en cada país y en cada región, ¿no? Repito esa frase, la capacidad de respuesta colectiva que la categoría profesional pueda elaborar para enfrentar esa lógica nefasta de la política social neoliberal, que tiene como objetivo reproducir la barbarie, que nos coloca, ¿no?, en esa demanda de administrar la barbarie, la capacidad de responder colectivamente y creativamente a eso, muestra el nivel de desarrollo y de fortalecimiento del proyecto crítico en el trabajo social de cada país. Así que completamente pertinente tu cuestión.
no solo en el estudio de la política social, que es donde nuestro ambiente de trabajo, sino en no, esto que vos traías, no quedarse en que somos apenas implementadores eficientes de la política social. Desarrollar la capacidad de formulación de política social y desarrollar la capacidad de articulación política para poder llegar a los espacios estatales donde la política social se formula, ¿no? Que raramente participamos o somos convocados, ¿no? Ahí es la misma cosa, la misma cuestión. Será una conquista que se nos reconozca esa capacidad de formulación de política social y que se legitime nuestra participación en la formulación, en el acompañamiento, en la evaluación y en la ejecución de las políticas sociales del Estado, ¿no? Creo que no hay profesión, campo disciplinar más legitimado y más pertinente para actuar en la formulación de políticas sociales. Ahora, raramente somos convocados. Y cuando somos convocados, en esa actitud que nos coloca en un lugar de subalternidad, ¿no? Donde hay que ser eficiente, eficaz, pero no crítico. Por tanto, la participación crítica en la formulación de políticas sociales estatales será también, me parece, una conquista de ese proceso organizativo y colectivo que vincula formación y las instituciones de formación, las universidades, e intervención, ¿no? Y trabajo profesional, o sea, los colegios profesionales, los sindicatos en los países donde existen sindicatos de trabajadores sociales, etcétera. Bueno, un debate sin fin, por suerte, y bueno, eso. Me disponibilizo a disposición. Cuenten conmigo para futuros debates, para futuras interlocuciones. Desde ya será una alegría y un placer también. Gracias, No sé Ramiro. si te respondí en realidad, ¿no? Pero bueno, por ahí. Gracias. Tenía la palabra Dafne, no sé si todavía, pero veo que ya no, no sé si desea hacer la intervención. Sí, todavía Sí, se me escucha. perfecto, adelante, por favor, gracias. Sí, a mí me surgía mucho, bueno, me resonaba de toda esta situación, que por lo menos yo siento que en Costa Rica, bueno, el trabajo social en las instituciones estatales, estamos bastante ubicados en ellas y hasta cierto punto, por lo menos en este último, en lo que llevamos de estos años de este gobierno, a mí me ha dejado mucho ver cómo un gobierno ha sido capaz de debilitar y desarticular las instituciones en las cuales, por lo menos, muchos de los trabajadores sociales se encuentran ubicados, pues se han visto desfinanciadas, entre otras cosas, ¿verdad? A mí me hace pensar y me genera la duda de que de repente la política de un país, si bien es cierto, un gobierno puede llegar y debilitar una institución y no se sabe qué puede pasar en otros 4 años, si va a llegar un gobierno igual o va a llegar un gobierno que mejore las condiciones. ¿Qué pasaría en el caso de Costa Rica, por ejemplo, de ser que otro gobierno como este llegue al país y siga debilitando las instituciones públicas de las cuales formamos parte y de las cuales tomamos la batuta para intervenir, ¿verdad? ¿Cómo sería posible desde el trabajo social? ¿Qué herramientas podríamos empezar a tener si nuestras instituciones se están debilitando cada vez más? ¿Cuál sería como la herramienta, verdad? Porque eso es como la mayor preocupación. Siento, bueno, a mí me genera mucha preocupación en lo personal, pues esa situación, como que como puede ser que en 4 años mejore, puede ser que no sea así. Y realmente, bueno, por ahí va mi duda. Muchas gracias, Sí, Dafne. todos, ¿no? Tenemos esa incertidumbre sobre el futuro y bueno,
muestras que recibimos del mundo no son las mejores señales, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, eh, no hay recetas, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? No hay recetas, lo que venimos diciendo es eso, la organización colectiva y la movilización para, para enfrentar esto, porque tanto todas las políticas sociales en sí, el propio Estado y su orientación general, eh, todo responde a una situación de disputa y de correlaciones de fuerza, ¿no? Todo es resultado de las luchas sociales. Entonces, un Estado neoliberal duro solo es posible si hay una lucha social débil, ¿verdad? Una lucha profesional débil. Si hay lucha, si hay movimientos sociales, si hay una sociedad civil protagónica, movilizada, activa, informada, las posibilidades de que políticas excluyentes, políticas autoritarias, eh, se instalen es mucho menor. Entonces, primero eso, ¿no? Superar esas visiones que esperan, digamos, ¿no? Que esperan que un gobierno cambie la institución, que esperan que un grupo cambie. En realidad es el conjunto de luchas en la sociedad que a cada momento, cotidianamente, suceden, ¿no? Y el llamado es a participar de ellas, a organizarse colectivamente, ¿verdad? A dar una contribución, a fortalecer esos procesos, porque si no, evidentemente no habrá condiciones de enfrentar y de resistir la ofensiva neoliberal y la barbarie, yo diría, ¿no? Porque el neoliberalismo nos conduce a la barbarie. O sea, la lógica del capital sin ningún tipo de límite ni para explotar la naturaleza, ni para explotar la fuerza humana de trabajo, o sea, esa idea de un vale todo y de una ley de la selva que se instala, inclusive fuertemente a veces con gobiernos de extrema derecha. O sea, eso, si uno si las sociedades no se organizan, las fuerzas democráticas, colectivas, sindicales, no se organizan y enfrentan y resisten, y bueno, no va a haber mágicamente una atenuación de la catástrofe que eso puede llegar a significar socialmente, ¿no? Entonces sí, no hay recetas, en realidad es avanzar la sociedad como un todo, el trabajo social en la trinchera que le cabe. Para mí es en la lucha junto al conjunto de los trabajadores por una protección y leyes del trabajo eh, que garanticen un mínimo de seguridad, de estabilidad emocional, trabajo, familiar para la población. Y a partir de ahí prosperidad, una paz social, sociedades más igualitarias, más democráticas, ¿no? Entonces, bueno, organizarse en cuanto a clase trabajadora, porque vendemos nuestra fuerza de trabajo, organizarse para que nuestras sociedades tengan eso, coberturas sociales y leyes laborales cada vez más de protección, de seguridad social, en el nivel de la educación superior, de la formación universitaria, de la formación profesional. Y bueno, las luchas por presupuesto en la educación, por educación pública, por por mayor ingreso, ¿no? Mayor democratización del acceso a la educación pública gratuita, de excelencia, ¿verdad? Y en el campo estrictamente profesional, la cuestión de la reglamentación profesional, aquellas herramientas que nos protegen, que nos amparan, para que una institución que nos contrata no nos pueda obligar a hacer
cualquier tipo de cosa en términos éticos y políticos, como por ejemplo clasificar merecedores o no de pobres buenos y pobres merecedores y pobres no merecedores. O sea, situaciones realmente que violan nuestro código de ética, ¿no? Que violan nuestros principios éticos fundamentales. Entonces la receta, si es que hay, se podría dar una, pero no hay recetas, es la resistencia y el enfrentamiento democrático y colectivo a estas tendencias agresivas, violentas, depredadoras del capitalismo neoliberal global, ¿no? Entonces, mantenernos en esas trincheras, ¿no? De resistencia y de lucha es el presente, ¿no? Para un futuro diferente, ¿no? Para un futuro de mayor igualdad, mayor felicidad, mayor plenitud en la existencia, en la vivencia de la vida, ¿no? De la vida individual y social. Eso. Muchas gracias, Ramiro. Le damos la palabra a la profe Yesenia. Muchas gracias, Rebeca. Ramiro y compañeras, yo no voy a extenderme mucho porque yo sé que ya estamos un poco cansadas y bueno, Ramiro ya tiene más de 1 hora y 30 de estar conversando con nosotras. Yo solamente quiero hacer un comentario muy rápido sobre los desafíos que este diálogo, Ramiro, y esta presentación que vos nos haces me dejan a mí como docente de la Escuela de Trabajo Social, una escuela de trabajo social que está enfrentando un momento histórico, me parece a mí bastante particular, no solamente porque es una escuela que está casi que completando 20 años de su última reforma curricular, y que está, digamos, ahí sosteniendo una demanda por repensar un poco la formación a partir de los desafíos actuales, sin que eso signifique ceder en los avances que logramos en la reforma 2004 de un trabajo social crítico, que me parece a mí ese es el gran desafío de una reforma curricular, no perder el pasito pequeño, vamos a decir así, que dimos en la última reforma curricular 2004, un pasito, digamos, que significó mucho en términos de un trabajo social crítico, recuperando todos estos debates, vamos a decir, de tradición marxista, que específicamente y sobre todo en la parte sur de América, y en Brasil fueron surgiendo desde principios o más bien desde finales del siglo pasado. Pero por otro lado también es un momento histórico muy delicado porque nosotros en 2 años de la última administración ejecutiva en el país, de la última presidencia, hemos vivido un descalabro de la política pública como no lo habíamos vivido. Yo voy a decir, no voy a hablar de décadas, voy a decir nunca. Lo que nosotros estamos viviendo en los últimos 2 años ha significado no solamente un retroceso, sino pérdidas en términos de la política pública y en términos de la política social que son irreparables. No vamos a poder recuperar lo que hemos perdido en los 2 años de esta administración. Y eso también se convierte en un desafío para la formación profesional. Y aquí voy a hacer el comentario muy breve, Ramiro, a partir de eso que me queda a mí como desafíos en la formación profesional que tiene que ver con, en ese contexto, digamos, que estamos viviendo como escuela o en ese momento histórico que estamos viviendo como escuela, me parece a mí que tenemos el enorme desafío de formarnos nosotras como docentes y de formar profesionales de trabajo social que tengan los elementos suficientes para leer las señales, vamos a decir, de este tiempo histórico, y poder entender el impacto que eso tiene en la profesión, sin caer en trampas
yo creo que nosotros tendemos menos a caer en trampas del pesimismo y más a caer en trampas del mesianismo, ¿verdad? Nosotros siempre estamos buscando salidas, ¿verdad? Sobre todo, como María Ángel mencionaba ahora, a partir de tendencias teóricas, pero yo diría no solamente teóricas, sino también técnicas, burocráticas, administrativistas que se colocan como alternativas para la gestión de la política social, ¿verdad? Por ejemplo, la gerencia social. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado el desafío de formar, claro que lo suficiente, lo pertinente y lo mejor en términos técnico-operativos, pero también al mismo tiempo formando profesionales que tengan los elementos suficientes para leer este tiempo histórico, porque me parece que si no, escuchándote a vos, eso es como la preocupación con la que yo quedo para nosotras como escuela, ¿verdad? Porque si no, muy fácilmente podríamos caer en esas trampas, ¿verdad? Que también se nos presentan como posibles salidas, no solamente en el plano de la teoría social, ¿verdad? Con esas modas que de repente en las ciencias sociales nos están viniendo cada 3 o 4 años, ¿verdad? Sino también en las trampas, digamos, de salidas a una crisis que es una crisis del capital y que necesariamente impacta al Estado moderno, por lo tanto, la política social y de alguna manera la forma en la que históricamente esta profesión también se reproduce, ¿verdad? Entonces, a mí me queda como es, esa, ese desafío, Ramiro, después de escucharte, que no es un desafío que se resuelve tampoco solamente haciendo una reforma curricular o con un proyecto, ¿verdad? Requiere también de un adensamiento, digamos, en muchos ámbitos, no solamente teóricos, sino también éticos, políticos y también en otro plano. Así que yo eh, termino diciendo que para mí fue muy enriquecedor escucharte, sobre todo porque me deja así como esa necesidad de pensarnos un poco comunidad académica, ¿verdad? Voy a ser muy concreta en un ejemplo. Cuando yo digo que tenemos el desafío de entendernos comunidad académica en este tiempo histórico. Estoy pensando también en cosas que son muy concretas. Por ejemplo, en nuestra universidad, el tema de la educación a distancia, que en otros países es objeto de críticas muy fuertes por parte de los propios estudiantes, de los cuerpos docentes, etcétera, en nuestra universidad es hasta un punto de agenda de la Federación de Estudiantes virtualizar los procesos formativos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es una incapacidad de leer el tiempo histórico, es una incapacidad de leer lo que estamos cediendo prácticamente, ¿verdad? Estamos cediendo la presencialidad en la formación profesional porque no tenemos, me parece a mí, elementos suficientes para leer lo que significa no solamente no resistir, sino ofrecer la posibilidad de que la formación sea virtual, ¿verdad? Entonces, en tener los elementos suficientes para entender y no caer en las trampas de la inmediatez también, ¿verdad? Me parece a mí que es como el, 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 el desafío resumido que me queda a mí después de escucharte. Así que muchísimas gracias, Ramiro. No, yo que agradezco. Yo que agradezco la posibilidad y el intercambio de ustedes, ¿no? Eh, que sí, son, como decíamos al inicio también, compartimos posiciones, compartimos lugares en esta dinámica que es el capitalismo globalizado, ¿no? Y los problemas no son diferentes y los desafíos no son tan diferentes, son los mismos, con particularidades en cada lugar pero, pero los mismos desafíos. Es muy interesante esta cuestión que traes de esos dos riesgos, ¿no? El pesimismo y el mesianismo, ¿no? El pesimismo bueno, de alguna forma
aceptar esto como lo único posible, ¿no? Entonces, bueno, es la única política social posible, es la única formación posible en este momento, es la única inserción laboral posible, eh, y, y ahí uno va minimizando, ¿no? Minimalizando y naturalizando la barbarie, digamos así, ¿no? Porque ahí sí nos tornamos a través del pesimismo administradoras, administradores de la barbarie neoliberal. Y el otro riesgo, bueno, pero todavía con el pesimismo, eh, es muy fácil caer en el pesimismo, en el fatalismo, si estamos individualizados, si estamos fragmentados, ¿no? Si estamos con fragilidad en nuestras redes organizativas, de discusión, de organización, de proyección para el futuro, ¿no? De proyectos, de iniciativas, ¿no? Entonces, la cooptación del sistema para alguien que está individualizado, fragmentado, fragilizado con todos los miedos e incertidumbres del futuro, la cooptación ahí es muy factible, es muy fácil. El otro riesgo es el mesianismo, ¿no? El voluntarismo, el militantismo, que también le llaman. Esto de pensar que el trabajo social puede transformar la sociedad, que también es una posición, digamos, inviable políticamente, ¿no? Es idealista. Entonces yo creo que hay que moverse entre esos dos límites, ¿no? Entre el pesimismo y el mesianismo. Eh, y bueno, realizando dentro de las posibilidades históricas y de la particularidad de cada país, aquellas experiencias, aquellas iniciativas que son posibles, ¿no? Entonces, hay un debate ahí sobre la relación, que es interesante y me parece que cabe para esta cuestión, para pensar esta cuestión, la relación entre los proyectos societarios, los proyectos que están en disputa en un país, en una sociedad, y los proyectos profesionales que también están en disputa dentro de ese país y de esa sociedad. Y, y el proyecto societario hegemónico en un país, como ustedes ahora en Costa Rica, el proyecto de país que el gobierno está llevando adelante, puede tener más o menos sintonía con el proyecto profesional hegemónico, ¿no? Entonces, esa relación contradictoria es la que marca de alguna manera las posibilidades de actuación que tenemos, ¿no? El mesianismo sería pensar que el trabajo social por él mismo puede, por ejemplo, transformar la política social o transformar la política del Estado. Claro que no, sería mesiánico, sería idealista pensar que el trabajo social, por el lugar que él ocupa en la reproducción de las relaciones de una sociedad, tenga esa capacidad. Es claro que, o yendo también próximo de eso, o sea, pensar que el trabajador social puede, o el trabajo social puede cambiar las relaciones de trabajo, ¿no? Por él mismo. No, son procesos más macro societarios de eso, ¿no? Entonces, eh, exige el conjunto de la movilización de la clase trabajadora para poder reivindicar o llegar a una legislación laboral mejor, como también exige la movilización no solo del trabajo social, sino que de los usuarios, de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada. Ahí no estoy hablando de las ONG necesariamente, estoy hablando de los grupos, asociaciones, clubes, movimientos sociales, sindicatos, ¿no? Que luchen por determinada política social. Entonces, es medio por ahí la cuestión, me parece. O sea, superar la fragmentación, el individualismo y también superar el corporativismo
de nuestra categoría profesional, ¿no? Son trabajos que precisan ser realizados, ¿no? Y articulaciones que precisan ser hechas, son caminos, ¿no? Construcciones que precisan ser realizadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Brasil hay una diversidad de foros o coordinadoras o espacios que articulan diversos grupos de profesionales con otros grupos que luchan, por ejemplo, por la política de salud pública, ¿no? O, o, por ejemplo, muy fuerte en este momento los movimientos feministas, ¿no? Y las reivindicaciones, las denuncias, las promulgaciones de leyes, iniciativas parlamentarias, o los movimientos antirracistas, anticapacitistas, ¿no? Por cuestiones de inmigración, migrantes, o sea, hay un conjunto de luchas siendo trabadas que atraviesan el ámbito del trabajo social y que reclaman la participación del trabajo social para contribuir también con el avance de... entonces, así, es para dentro del colectivo profesional y también es en diálogo con otros grupos y otros colectivos que están también en la misma lucha, ¿no? En cada sociedad. Iría por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas, la intervención de la profe Yesenia tan acertada, que realmente nos hace reflexionar acerca de los debates y de los retos que nos quedan a nosotras como escuela. Ramiro, muy agradecidas por el espacio, por el intercambio, por el llamamiento al análisis. Y daríamos por concluida la sesión porque más bien, como dice usted, tenemos ya ratito de estar sobregiradas con el tiempo. Muchísimas gracias a todos, a todas y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta noches, luego. muchas Buenas gracias. noches. Hasta Hasta luego. luego. Un gusto, Ramiro.